quieren venir a su presencia a alabarle? Yo quiero que me acompañe a las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Vamos a estar meditando en esta hermosa noche. Capítulo 2, vamos a leer. Ya lo tenemos, amado hermano. Lo vamos a leer. Todos ayúdenme a leerlo, hermano. En mi Biblia está titulado, es la venida del Espíritu Santo. El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué, hermano? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Oremos. Padre, en esta noche, Señor, venimos, oh Dios, con el propósito de que usted, Señor, ministre, nos hable, nos dé, Señor, una palabra de convicción, una palabra, Señor, que impacte nuestro corazón, Señor. Sabemos, Dios, que hay momentos, Señor, que las fuerzas espirituales, Señor, oh Dios, se acaban, oh Dios. A veces, Señor, oh Dios, venimos con problemas, venimos, Señor, oh Dios, con tantas, Señor, oh Dios, cosas que nos suceden, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, que cuando recibimos el Espíritu y nos llena, Señor, oh Dios, podemos hacer frente a toda obra opositora, a toda obra de maldad, Señor eterno. En esta hora, Señor eterno, háblanos por medio de tu palabra. Queremos, Señor, salir renovados. Queremos salir, Señor, oh Dios, con un espíritu ferviente, con un espíritu de poder, con una llenura espiritual que sobrepase todo, Dios mío, aquello que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Señor eterno, reconocemos que somos necesitados de ese espíritu de poder, de ese espíritu que nos limpie, que nos dé una convicción que somos cristianos en potencia, que somos cristianos, oh Dios mío, que llevamos, Señor, las buenas nuevas de salvación, y que ninguna estrategia del enemigo, y que ninguna trampa, ninguna obra que el enemigo levante para esta iglesia va a poder, Señor, oh Dios, prevalecer para tu iglesia, porque el Espíritu de Dios está en medio de esta iglesia, porque el Espíritu Santo nos da esa cobertura divina, esa cobertura especial que tanto necesitamos, Dios de los cielos. Oh Dios mío, reprenda todo pensamiento que el enemigo ha querido poner, Señor. Queremos, Señor, que usted pueda hablar, Señor, pueda ministrar, pueda darnos una palabra, Señor, oh Dios, que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor. No solo ser oidores, sino también hacedores de esta palabra, Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias por toda nuestra familia. Te damos gracias por todo lo que tú, Señor, oh Dios, nos has permitido hasta el día de ahora, Señor, tenerlo, Dios. Gracias, Jesús, por esa misericordia que cada mañana es nueva, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Yo he llamado este tema los hechos de los hombres lleno del Espíritu Santo, así se llama el tema.
los hechos de los hombres llenos del Espíritu Santo. A veces ahora en el día a día que nosotros venimos a la iglesia, podemos venir a un servicio, a un culto, a la iglesia, pero salimos más golpeados de lo que a veces venimos. A veces venimos a la iglesia, pero no tenemos esa administración del Espíritu Santo que necesitamos tener diariamente. Fíjese que en este episodio, en este capítulo de la Biblia, habla sobre el día del Pentecostés. El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento es nombrado así, pero en el Antiguo Testamento se llama la semana de las cosechas o las fiestas de las semanas. Pentecostés significa los 50 días, eso significa. No se me vaya a decir o se me vaya a ir, ¿verdad? Así, qué extraño, pensé que significaba otra cosa más. Pero lo significante y lo poderoso del Pentecostés es que fue lleno los primeros apóstoles. Ahí nació la iglesia, hermano. Ahí nació un poder del Espíritu que todos llevaban el Evangelio por el poder que fue lleno en ese momento estos hombres. Dice que había una casa en un aposento alto, que estaban reunidos, ¿verdad?, todos los discípulos del Señor, y estaba también María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Estando en ese aposento, estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho, que van a recibir un consolador, uno que los iba a ministrar, uno que los iba a llevar a la verdad, y esa verdad no se iba a apartar de su corazón, que era el Espíritu Santo que iba a venir sobre la iglesia. Y ese Espíritu Santo a la iglesia le iba a dar poder, le iba a dar autoridad, le iba a dar milagros, le iba a dar cosas que sobrenaturales que hoy en día no se ven. Y usted me puede decir, ¿por qué? Porque a veces no estamos llenos del Espíritu Santo. A veces solo venimos a una iglesia, a una célula, a un servicio, pero no buscamos la llenura del Espíritu Santo como tiene que ser. Acá la Biblia habla y dice unánimes, perseverando en oración, unánimes. ¿Cómo vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo? Y es buscando el rostro del Señor. No hay otro método, no hay otra como química que pueda usted emprender si quiere ser lleno del Espíritu Santo. Es la oración, es el anhelo, es aquella pasión por tener la cobertura del Espíritu Santo. Pero ahora venimos a una iglesia y pensamos que ser llenos del Espíritu Santo es gritar. Pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pensamos que la llenura del Espíritu Santo es que un culto o una alabanza se pueda estar danzando, y no es así. La cobertura y la llenura del Espíritu Santo se logra con la oración y la comunicación hacia Dios y sobre su pueblo, hermano. Porque mire, acá la Biblia dice que estaban estos hombres orando y esperando la promesa del Espíritu de Dios, la promesa que Jesús había dicho a su iglesia, que iba a venir un consolador, que iba a venir uno que iba a restaurar, iba a convencer de pecado a la humanidad, hermano. Y ese autor es el Espíritu Santo. Y fíjese que por gracia nosotros hemos tenido el Espíritu Santo, que nos ha dado como ese entendimiento y nos ha llevado al ser humano a comprender que éramos pecadores, que éramos personas que estábamos apartadas de la gracia de Dios. Porque en Juan habla, amado hermano, y dice: cuando el Espíritu Santo venga,
Él convencerá, ¿cómo dice? De pecado a la humanidad. Lo vamos a leer. Acompáñenme en Juan 16. Versículo 8. Ya lo tenemos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga bien cómo dice la palabra. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire lo que trae la palabra para nosotros. Dice que Él va a convencer al mundo de pecado. Nosotros cuando estábamos en pecados, nosotros teníamos una mala forma de vivir. Teníamos una forma depravada de estar haciendo las cosas delante de Dios. Nosotros cuando éramos personas no cristianas, nosotros hacíamos y deshacíamos. Y no sentíamos tristeza por haber hecho eso. Pero cuando el Espíritu viene a tu vida y tú te conviertes al Evangelio, cuando tú cometes un error, cuando tú cometes un pecado, el Espíritu te va haciendo sentir una tristeza porque has pecado. Te dice, ¿cómo es eso que tú siendo cristiano estás haciendo lo malo? Y comienza una voz a hablarte. Comienza un espíritu a instruirte. Comienza un espíritu a reprenderte. Comienza un espíritu a llevarte a una realidad y te desnuda delante de Dios cómo estás caminando conforme a tu voluntad o conforme a la palabra de Dios. El Espíritu es aquel consolador que también te da una fortaleza espiritual, pero también te reprende y te enseña cosas que el cristiano tiene que tener a su vida cristiana, una meta a donde llegar. Y esa meta vas a tener dificultades, vas a tener adversidades, pero también vas a tener pecado. Pero el Espíritu te va a decir que no te vayas mucho más al pecado, sino que busques más de la presencia de Dios, hermano. Porque cuando hay una presencia de Dios, van a venir problemas, van a venir quizás enfermedades, pero la cobertura del Espíritu Santo te va a hacer sentir firme y te va a hacer sentir confiado que hay un consolador en medio de la iglesia peleando por usted y por mí y por su familia, hermano. No todo está destruido, aunque el enemigo te diga que no se va a poder. El Espíritu y el Consolador te dice que la iglesia está en victoria y que el enemigo no tiene ni arte ni parte sobre su vida, amado hermano. Pero cuando hay una llenura espiritual, uno habla palabras de convicción. Pero cuando no hay una llenura espiritual, vienen las tristezas y de ahí ya no salimos. Porque no hay una llenura que te pueda ayudar. Una hermana dice, cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno vigilia, cuando uno hace meditación de la palabra, uno está como poniendo dinero en el banco del Señor. Y cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, podés agarrar de ahí. Pero cuando usted no ora, cuando usted no está lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo va a ir y va a agarrar si no ha almacenado nada? No se puede. Yo no puedo ir a un banco y decirle, mire, quiero $1000, ¿verdad? Si no tengo ni tan siquiera un centavo en esa cuenta. Así es en la presencia de Dios. No puedo
tener autoridad sobre las enfermedades, sobre los caos que vienen a mi vida, si no hay una vida espiritual, si no hay una comunión, si no hay una llenura del Espíritu de Dios, hermano. ¿Cómo yo le voy a hacer frente a los deseos del mundo? Si la palabra de Dios dice, hermano, que los demonios tienen autoridad y tienen ese poder y dominio, hermano. ¿Y cómo el cristiano le va a hacer frente a esas autoridades demoníacas si ni tan siquiera quiere llenarse de la llenura, valga la redundancia, del Espíritu Santo? No le podemos hacer frente a las obras demoníacas si no hay una llenura. Fíjese que, regresando a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu vino, en el 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acá está haciendo referencia cuando el Señor, ¿se acuerdan del Sinaí, amado hermano? Que se oyó un gran sonido de bocina, unos relámpagos y humo y un temblor cuando les iban a dar las leyes, ¿se acuerdan? Iba a cambiar, ¿verdad?, la forma de vivir del pueblo de Israel. Así es también en el Pentecostés. Nace una nueva era, nace una nueva iglesia fundada por Cristo, por aquel que dijo que iba a mandar el Consolador y nos iba a llevar a la verdad. Ese estruendo, ese viento recio quiere como tener un paralelismo a la obra del Sinaí, cuando el Señor se les presentó y les presentó las leyes, y todo el pueblo dice que se arrodilló y tuvieron miedo porque se les estaba dando unas nuevas órdenes cómo vivir. Así en el Pentecostés, hermano, nace una nueva era del cristianismo. Nace una nueva generación de personas llenas del Espíritu Santo. Unas personas que tienen que buscar, amado hermano, la presencia y el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero no se va a obtener, hermano, si solo venimos y nos vamos. Tenemos que venir con un corazón dispuesto para recibir de la llenura del Espíritu de Dios. Hermano, hay algo que al ser cristiano le está estorbando, y es la forma de vivir el Evangelio, porque lo tomamos a nuestra forma y no a la forma de Dios. Hermano, es necesario que nos levantemos como personas que tengamos llenura espiritual, para cuando vengan los problemas, cuando vengan otras personas, puedan ser llenas de esa misma presencia que usted tiene, hermano. Pero ¿cómo usted le va a dar un consejo a alguien que ni tan siquiera usted ha sentido en su corazón? No le vaya a pasar, amado hermano, como una señora anciana, no es de esta iglesia. Decía, ella oía orar, ¿verdad?, al pastor, y decía: reprenda toda concupiscencia. Y la señora la anciana se quedó con aquello, ¿verdad? Concupiscencia, ¿qué será? Y diciendo entre sí, ¿verdad? Bueno, y estaba orando el pastor, ¿verdad? Y llegó ella y le puso mano: Padre, llénalo de concupiscencia. Señor, quiero que le regale mucha concupiscencia. Señor, regálale. Y el pastor: reprenda al diablo, comenzó a decir. A eso es lo que uno a veces, hermano, no entendemos como llenura del Espíritu Santo. No lo podemos asimilar porque no hemos tenido una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. No tenemos esa llenura y no podemos hablar de esa llenura porque no la conocemos. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Y en este tiempo, en esta era, es necesario que la iglesia despierte. Despierte de ese sueño de que hemos caído. Que despertemos. Yo me acuerdo que cuando me convertí al Evangelio,
me llevaban al campamento de jóvenes. Y a mí me dijeron, como a mí me gustaba jugar, ¿verdad? Ahí vamos a jugar, ahí hay cancha, ahí hay de todo, piscinas, aleluya, dije yo. Mi mamá como que ella la que iba a ir al campamento, pues haciéndome las maletas, ordenándome todo, poniéndome comida. Sabía qué demonio tenía en la casa, ¿verdad? Y decía, tal vez viene convertido. Y fíjense que fuimos a ese campamento. Y estando en el campamento, estaban ministrando, ¿verdad?, la alabanza, luego una vigilia, y yo decía, esto no es lo que me dijeron, ¿verdad? Y así, siento como que no es lo mío, ¿verdad? Yo me quería venir, porque yo sabía que en el ambiente que yo me movía era diferente, era otro tipo de diversión que me gustaba. Bueno, y dijo el pastor, acérquense a Giovanni, bien cabal me acuerdo, acérquense a Giovanni y ministrenos. Llegaron unos jóvenes, ¿verdad? Y a mí como me caía mal que me tocaran el pelo, no sé por qué. Cada vez que me ponían la mano, yo sentía como que me jalaban de la oreja, ¿verdad? Porque yo no quería que me despeinaran. Estos hipotes están locos, dije yo, ¿verdad? Cuando sentí, amado hermano, estaba de rodillas llorando y postrado delante de Dios. Había un gran poco de polvo, hermano, que la cara ahí se me llenó de lodo por las lágrimas, hermano. Pero a mí no me importó. Y yo después de eso llegué a la casa, amado hermano, y comenzaba, ¿verdad? Algo en mi corazón me hacía como quebrantarme y me hacía que yo pudiera ver la grandeza que Dios había hecho en mi corazón. Y todo aquello, el Espíritu me ministraba día y noche, y yo lloraba todas las noches en mi cama. Y yo decía, ¿qué me habrán hecho estos hermanos? Hasta sentía quizá como que me habían embrujado, hermano, porque yo no dejaba de llorar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba todos los días en las noches, hermano. Yo sentía que había algo que me estaba limpiando el corazón. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser igual como antes había sido, hermano. Oh, hermano, yo decía al Señor, gracias Dios por verme transformado, por verme dado un espíritu, por verme dado una nueva vida. Y es cuando el Espíritu de Dios se mueve y cuando uno lo deja también que haga su trabajo, hermano. Y hay algo hermoso que el Espíritu no te obliga. Hay algo esencial que el Espíritu usted también lo puede engañar. Usted lo puede conflictar, usted lo puede, como un amigo, lo puede dejar tirado. Pero Él siempre va a estar al cuidado suyo. Él no va a querer que te vayas por un camino que al hombre le parece perfecto, mas su fin va a ser de muerte. El Señor dice que todos quieren que procedamos a un arrepentimiento, hermano. Por eso ha dejado el Espíritu de Dios que nos dirija a la verdad, y la verdad es Cristo. Jesús dijo, hermano, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo de Nazaret, hermano. Y eso es verdad, hermano. Uno hay que saber que necesita la llenura del Espíritu Santo. Y es un proceso que te va a ir llenando. Y es un proceso, pero hay que buscar, hermano. Hay que sacrificarse, hermano, por lo menos unos 2 o 3 horas diarias. Pero usted me va a decir, hermano, ¿por qué los predicadores tanto hablan de que uno ore, que tanto uno pueda hacer ayuno, que tanto uno lea la Biblia? Hermano, de eso se trata, hermano, en la lucha espiritual. Porque de qué forma vamos a tomar fuerza si no es por medio de la palabra de Dios, si no es por medio de esta palabra que es hablada al pueblo para que retome su vida espiritual y pueda transformarse en una nueva criatura, hermano, dejando las cosas viejas que nos ensucian, que ofendemos a Dios. Es de esta forma, hermano, que se puede ganar, se puede llegar a la meta. Si la salvación fuera solo por venir y decir, sí, acepto a Cristo, quizás toda la mayoría fuéramos ya salvos. Pero Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese
Y que es negarse, hermano, a los deseos que uno a veces el enemigo te pone. Que en medio de estas fiestas que vienen, hermano, usted va a ser inducido por otros amigos, por otras personas que le van a decir: mira, vamos acá, vamos allá, pero nunca le van a decir: vamos a buscar de Dios, busquemos de la llenura del Espíritu Santo. Nunca le van a decir así, hermano. Y uno piensa que esos amigos son los que verdaderamente son amigos, y no, hermano. El único amigo fiel es Cristo, que te ha salvado. El único amigo fiel es aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y se dio todo, se humilló como siervo, dice la palabra, por amor a ustedes, amado hermano, y por amor a mí también. Y a veces nosotros pensamos que el sacrificio de Cristo fue algo como una historia que ya pasó de moda. Decía un maestro que tenemos: Cristo no es una moda, sino que es una forma de vivir, es un modelo de vivir. Nosotros pensamos que Cristo es aburrido. Si Cristo es el que más te comprende, Cristo es el que más puede interpretar los deseos más profundos de tu corazón. Si Cristo es el que no quiere que tu familia se pierda, si Cristo quiere que usted, hermano, pueda buscar el camino que es el camino del Evangelio, para que usted pueda ganarse esa vida eterna. Pero si no hay una llenura, hermano, es algo terrible poder estar luchando. Porque solamente Cristo es el que nos puede fortalecer en medio de esas tribulaciones tan terribles que vienen. Solamente Cristo nos puede dar victoria cuando su hogar, cuando en su familia hay problemas, hermano. Cuando hay una cobertura del Espíritu de Dios, solamente Él te puede ayudar, porque tú tienes la confianza que hay un Dios que te ha dicho que está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es aquel que te ha dicho: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es aquel que ha dicho: aunque aquello que el enemigo quiera hacer y quiera prevalecer, Él no lo va a dejar, hermano. No lo va a dejar que te haga daño. Pero cuando no hay una llenura, nosotros hacemos algo que luchamos en nuestras propias fuerzas, y es por gusto. Es por gusto estar luchando en nuestras propias fuerzas. No se puede. Las fuerzas humanas se agotan, se debilitan. Pero el Espíritu de Dios es fuerza, es poder. Por eso decía en el verso capítulo 1 de ahí de Hechos, siempre versículo 8: oiga, pero recibiréis poder, dice la palabra. Esta palabra quiere decir tsunamis, una explosión, algo dinamita que te va a hacer. ¡Wow! Qué poderoso cuando yo me siento triste, ¿verdad? Qué poderoso cuando ya me han dicho los doctores: no hay remedio para usted. Cuando viene el Espíritu y te ministra, hermano, te cambia el corazón, te cambia la tristeza, te cambia tu lamento en gozo, te cambia todo aquello que te hace sentir mal. El Espíritu, cuando hay una llenura, te transforma tu ambiente. Aunque hayan adversidades, el Espíritu lo convierte en bendición y te muestra que esas tribulaciones es para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida, hermano. Y eso es la palabra de Dios. Y esa llenura es de buscarla, porque cuando no hay una llenura, vamos a tener problemas, vamos a tener serios problemas. Porque mire, algo bien importante que le quiero hablar es esto: ¿con qué objeto fue esta cosa del Pentecostés?
¿Con qué objeto fue toda esta demostración del Pentecostés? ¿Por qué vino un viento recio? ¿Por qué vino como lenguas de fuego? ¿Por qué fue que hablaron en nuevas lenguas? Y algo es esencial, es para demostrar una nueva era que iba a venir para la iglesia, para demostrar la esencia. Y el punto esencial es este que dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la palabra clave de esta meditación. Todos fueron llenos, porque cuando Pedro fue lleno, comenzó a predicar a Cristo. Comenzó a decir que aquel Cristo que ellos habían crucificado fue el que murió por ustedes, les dijo. Ya no hubo un miedo, ya no hubo como una negación de Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Pero en esta ocasión lo estamos viendo acá con una valentía, con un poder revestido. Y así es, hermano, en nuestras vidas, cuando no hay una llenura, hermano, pecamos, nos desanimamos y a veces ya ni venimos a la iglesia. Porque a veces somos cobardes, se puede decir la palabra, negamos a nuestro Señor por cualquier cosa. Pensamos que al venir acá, no, los predicadores muchos nos regañan. Y a veces no es un regaño, sino que es una palabra que Dios quiere que tú la lleves en tu corazón, hermano, para que tu vida pueda crecer cada día más. Fíjese que a mí me llama la atención lo que pasó con Pedro. Dice, si usted lo lee en su casa, dice que cuando vieron aquellos estruendos, aquella viento recio que llegó, dice que hubo como lenguas como de fuego y hubo un terremoto. Dice que cuando en el aposento alto pasó eso, llegaron un grupo de personas, porque ese terremoto se sintió en todo lo que estaban ahí en esos eventos, porque estaba la fiesta, ¿verdad?, en Israel. Dice que cuando ellos vieron que en el aposento sucedió eso, comenzaron a llegar la gente, comenzaron a las multitudes a ver qué estaba sucediendo. Y había una cosa bien importante, que Pedro aprovechó, y era predicar a Cristo. Habían como 15 naciones que estaban ahí, diferentes grupos, ¿verdad?, de personas que habían ahí. Habían árabes, bueno, habían de todo, ¿verdad?, porque a esa fiesta llegaban bastantes personas de otros países. Pero después de esto, Pedro se levantó. Y si usted lo lee, hermano, en el 32, ahí mismo, en el 22, 23 vamos a leer. Dice el 22: varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón apoderado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiéndole y matándole por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenidos por ella. Acá Pedro está hablando y les está diciendo, ya no con ese miedo, sino con la llenura del Espíritu de Dios,
Les está diciendo: ustedes que crucificaron a Jesús por medio de concilio, por medio de ancianos, por medio de consejo, ustedes que lo crucificaron, pero Dios también lo resucitó y lo levantó entre los muertos, le dice Pedro a estas personas. Comenzó Pedro lleno del Espíritu de Dios. Comenzó a predicarles. Primer punto, les habló de la crucificación de Cristo. En segundo punto, les habló de una resurrección, hermano. Y tercero, le habló de la exaltación que Dios hizo a Cristo. Mire, este hombre se tiró una predicación con un bosquejo terrible, cosa que no había hecho anteriormente, porque no había sido revestido del Espíritu Santo. Y lo que más me impacta es que Pedro llegó a la conclusión, ya va a ver, él predicó el evangelio a estas personas, les dijo que habían crucificado a Cristo, pero el Señor lo había resucitado, que después de esa resurrección lo había exaltado Dios. Y llegó a la conclusión Pedro que Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Mesías, les dice. Imagínense qué discernimiento del Espíritu que le dio en ese momento, que era el Mesías. Luego de eso hace una invitación a las personas que habían oído esa predicación de Pedro. Hace una invitación al arrepentimiento. Y después que hizo la invitación al arrepentimiento, vino y se convirtieron las personas. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 en una sola predicación. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la llenura del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que te puede ayudar en medio de tu familia que está en problemas? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que te puede dar una mejor vida en función de un siervo que anuncia el Evangelio de Dios? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que te da aquella fortaleza en medio de tu necesidad espiritual? Es la cobertura del Espíritu de Dios. Pero tiene que haber una cobertura, tiene que haber una llenura, tiene que haber un anhelo, porque es aquello que se siente, hermano, en esa cobertura del Espíritu de Dios. A mí no me gusta que otros me digan: ay, fíjate que mira, pasó esto en una gran cruzada. Pero yo le dijera: yo quisiera mejor sentir esa cobertura. Quisiera sentir esa llenura. Quisiera sentir ese respaldo como Pedro cuando fue lleno, hermano. Predicó a Cristo y lo declaró a todas las personas. Hoy la iglesia en día, hermano, se ha dormido en eso. Lastimosamente nuestros cultos se han estado enfocando a no una llenura espiritual, sino a poder salir del compromiso de servicio de Dios. Porque habemos muchos, hermano, y yo lo digo porque por mí ha pasado. Cuando no hay una llenura del Espíritu de Dios, cuando nos deja un privilegio, es una carga. Ay, hoy me toca servir. Y el hermano me dijo que tenía que estar ahí porque si no, no estaba haciendo las cosas como siervo. Ay, hoy me toca venir a la iglesia. Pero cuando hay una llenura, el mismo Espíritu te activa. No, hoy me voy a ir a gozar. No, ahora voy a exponerle a Dios todo lo que yo tengo. Levántese, hermano, póngase sobre sus pies, vamos a orar. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre